Esta palabra es un salmo de acción de gracias en el que la persona o el salmista está consolándose en lo que hemos venido hablando, en el aparente éxito de los impíos. ¿Sí? Esta situación, eh, así como lo vemos en la palabra, o sea, porque sale mucho en la palabra, podemos entender que es una situación que genera cierto desconcierto al creyente, ¿sí? Y va a ser una experiencia que vamos a tener que experimentar, o sea, valga la redundancia, o sea, el Señor nos va a hacer vivir esa situación de que vemos a los que se supone están sin ese factor que nosotros tenemos, que es el Señor, en un cierto éxito. También la palabra se encarga de mostrar que en el tiempo el Señor demuestra que todo esto que es la seguridad de los impíos va a decaer o se va a mostrar como lo pasajero que es. Entonces, la permanencia de el justo, como lo llama la palabra, o la bendición del justo, es una bendición que es constante. Hay un pasaje que dice así, dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. O sea, la bendición que el Señor quiere provocar, bendición de todo tipo, por supuesto, en nosotros es una bendición que está muy cuidada y muy fundamentada en la relación que tenemos con Él. Nosotros como creyentes quisiéramos que el Señor interviniera en aspectos que a veces le pedimos, pero el Señor no lo va a permitir hasta que Él nos asegure de ese cuidado que tiene que hacer primero en el alma y en el espíritu de cada uno de nosotros. Esa es la diferencia de lo que se mueve en la vida del impío y de lo que se mueve en la vida del justo. Este momento es incómodo para nosotros porque es como atravesarnos por procesos, ¿sí? O sea, el Señor no, digamos que justamente a nosotros, los creyentes, no nos las deja tan sencilla, así como de pronto el impío puede conseguir lo que sea que necesite, o la bendición, entre comillas, que la gente puede eh, tener. Por eso es que la gente en el mundo se da sus medios, se da sus modos para lograr los cometidos que quieren, ¿sí? Por eso está la delincuencia inclusive. Al impío le queda más difícil todo esto, porque, perdón, al justo le queda difícil porque uno sabe que todo lo que uno haga lo está haciendo delante de los ojos del Señor, ¿sí? Entonces, eso requiere un esfuerzo, requiere que si a ti alguien te dice que hagas las cosas de una manera, por ejemplo, fraudulenta o de mala fe, pues tú te abstienes, justamente porque reconoces que el Señor está mirando y observando y calificando o juzgando la conducta que debe ser en consonancia con tu fe. ¿Sí? Así toda la conducta del hombre se va encaminando. Cuando nosotros hablamos de que el Señor nos hace pasar por esa conversión, estamos hablando de que tu fe te incomoda a tal punto de que aunque tienes el interés o la inclinación de hacer ciertas acciones que te facilitarían en algún aspecto, en algún área tu vida, te abstienes de hacerlas porque tienes la conciencia de que el Señor está ahí, al frente de ti, observándote, ¿sí? El proceso tiende a parecer mucho más largo en este sentido, ¿sí? Por eso nosotros como creyentes siempre vamos a requerir tener una fortaleza, o sea, usted se va a dar cuenta de que hacer el bien cansa, ¿sí? Por eso la palabra dice, no os canséis de hacer el bien, porque mientras tú te mantienes en el conducto del Señor, esas conductas son a veces más trabajosas, ¿sí? En todos los niveles, aún en la fuerza física. Y esto es así para todos, o sea, es más fácil uno rendirse o es más fácil hacerle caso, por ejemplo, al cansancio físico, que sostenerse en una actividad que te está costando. Asimismo, también opera a nivel espiritual. O sea, a nivel espiritual uno siente el agotamiento espiritual
de una manera tal vez menos palpable, pero es difícil de ser consistente con esa conducta, salvo que tu fe te lo demande, ¿sí? Ese es otro aspecto importante. Uno se da cuenta de que hay cosas que uno las hace porque la fe de uno se lo demanda, o sea, porque tu manera de creer en el Señor te está diciendo no, pero tú tienes que actuar de la manera que el Señor te dice que actúes, a pesar de que a veces uno quiere tirar la toalla, a veces uno quiere responder a ciertas situaciones de maneras eh, que son más satisfactorias para el alma, ¿sí? Esto se mira mucho cuando uno tiene algún ataque o alguna persona que te está incomodando, por ejemplo, y a veces uno dice, si yo actuara como esa persona actúa conmigo, yo le diría esto y le diría esto y le diría esto, ¿sí? Pero entonces uno se acuerda de esto, de que la fe a ti te está demandando una conducta apegada a la palabra del Señor, apegada a lo que el Señor espera de ti. ¿Cuál es la esperanza de nosotros los que creemos en el Señor? Que mantener esa conducta, que también la palabra lo llama la obediencia, nos va a hacer merecedores de bendición. O sea, si bien, porque esto siempre hay que recordarlo y mencionarlo, si bien el Evangelio no está para la bendición terrenal, eso es cierto, ¿sí? O sea, lo primero que nosotros estamos eh, gestionando con la actividad eclesiástica es la salvación de las almas, ¿sí? Y lo que el Señor primero va a garantizar en ti es la salvación de tu alma. A veces eso implica que nunca a nivel terrenal o natural tú veas una situación muy diferente a lo que conoces, porque la carne es la carne, ¿sí? Y todo lo que sucede aquí en la tierra va a carecer de perfección, justamente por eso. Entonces, el ser humano siempre permanecerá dándose cuenta de lo insatisfactoria que es la vida, ¿sí? En todos los planos que tú la veas, por mucho que te desarrolles. Y si bien el Señor permite ciertas bendiciones para su pueblo, pues lo que se va a resaltar en nuestra vida es que el Señor está velando por el alma de cada uno de nosotros. Por eso el Señor no nos da más de lo que Él debería darnos. Y aunque a veces uno quisiera, ¿sí? A veces uno le dice, no, Señor, pero dame más unción, dame más capacidades y demás. Todas estas cosas el Señor las filtra para que al ser pasadas por tu alma, el éxito, todas estas cosas, para que al ser pasadas por tu alma no dañen el objetivo final del Señor, que es tu salvación. Pero adicional a eso, la obediencia produce bendición. O sea, el siervo que se vuelve obediente al Señor le está diciendo al Señor prácticamente que el Señor puede bendecirlo, ¿sí? Porque para ser obediente se requiere fe, pero muchas cosas más también. O sea, cuando nosotros queremos obedecer, claro, tú tienes la intención, digamos que de ahí parte la fe. Tienes esa porción que es, puede ser pequeña, de decir, yo quiero obedecerle al Señor, pero hay otro tipo de cosas que son el sometimiento, por ejemplo, ¿sí? O sea, la obediencia va a requerir que tú te sometas al Señor, va a requerir la muerte de tu carne, ¿sí? Eh, que te niegues a ti mismo, eso es obedecer al Señor. En muchos planos, o sea, donde el Señor te permite a ti ejecutar estas acciones, uno tiene que procurar ejecutarlas. ¿Por qué? Porque si bien la obediencia es complicada y difícil, para la carne especialmente, esto te avala a ti como persona merecedora, entre comillas, de la bendición. Yo estoy segura que la razón, y usted también lo experimenta así, la razón principal por la que la gente acude y a veces acudimos a buscar al Señor es porque necesitamos que Él nos bendiga, que bendiga tus proyectos, que bendiga tu futuro, que bendiga tu familia, que te bendiga en la parte económica porque solo no puedes, etcétera. Todas estas cosas pues hacen parte del deseo humano, carnal, ¿sí? Y está bien, o sea, no se va a decir que está mal. Eh, Sin embargo, a la gente se le olvida que la bendición es una gestión de la fe, ¿sí? O sea, la bendición, a diferencia de la salvación, sí se gana.
¿sí? La salvación tú la recibes por gracia, por el simple hecho de creer en el Señor. Pero la bendición del Señor la recibes sí por mérito, ¿sí? ¿Por mérito de qué? De tu obediencia a la palabra. Entonces, ahí es que uno dice, ¿por qué yo tengo que morir, negarme? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que hacerle caso a lo que a mí me demanda la fe? Porque usted no vaya a creer que es el único. Todos estamos en ese conflicto de lo que tu fe te está obligando, de lo que tu fe te incomoda hacer, porque tú dices, porque es para el Señor, y todo ese discurso que a veces uno tiene que le genera conflicto hace parte de eso, de la obediencia, ¿sí? Entonces, si a ti el Señor te llamó como siervo y te pone en un lugar, le aseguro que todo siervo que pase por una función así va a sentir el deterioro, ¿sí? A nivel físico, emocional y espiritual. O sea, uno no siempre está donde quisiera estar. O sea, es más, el tema de servir al Señor no siempre va a ser una honra o algo eh, que tú sientas que quieres hacer, ¿sí? Tú te sostienes y mire, para estas cosas lo que hay es excusas, ¿sí? Y usted tiene que aprender a verlas si quiere, obviamente, ¿no? Si uno quiere como tratar de ceñirse a buscar esa aprobación de parte de Dios, porque Él habla de los siervos, de los trabajadores de la obra, o de los obreros más bien, eh, y de lo que produce el buen obrero, o sea, de lo que produce la conducta del buen obrero, que es la bendición, inclusive en ciertos pasajes lo muestra como el éxito, ¿sí? Por eso esta parábola de los talentos, por ejemplo, de la persona diligente, del que no es perezoso para usar o para hacer producir lo que el Señor le ha dado. ¿Sí? Esto, pues en términos de servicio, de pronto a ti no te interesa mucho, pero si tú esto lo llevas a tu vida, ahí sí te interesa, porque tú no quieres que lo que tú haces se vuelva infructífero, ¿sí? Que si tú te esfuerzas trabajando sea escaso lo que produces de ahí, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Que como todo es la fe, ¿sí? Todo está regido por esa conducta que el Señor está observando. Si tú atraviesas estas decisiones y estos conflictos, como le llamamos, y estas luchas, batallas personales, a través de la fe, vas a actuar más acertadamente, ¿sí? La persona que utiliza la fe para esto es la persona que sale aprobado, o sea, el que sale obediente. Hay un pasaje que no recuerdo bien, pero menciona a dos hijos, ¿sí? Y dice, a uno su padre le dijo, ve a hacer determinada cosa. Y el hijo le dijo, sí, papá, yo voy a ir, pero finalmente no fue. Se embolató en otra cosa y no fue. Y al otro hijo le dijo que vaya. Y le dijo, no, yo no voy a hacerlo, no quiero hacerlo, pero finalmente va y lo hace. ¿Cuál es el que sale aprobado? Pues la palabra lo dice, el que termina ejecutando la acción, ¿sí? Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que uno sí se conflictúa con lo que el Señor a veces le pide. Y uno dice, pero ¿por qué yo tengo que esto? O te incomoda, el mismo servicio se te puede volver así, ¿sí? Como te incomoda, te disciplina, porque tú te vas a dar cuenta también de eso, que la función que el Señor te permite desempeñar eh, te disciplina, o sea, te pone en un rigor, ¿sí? Y el que no está para obedecerle al Señor, pues va a tambalear mucho con eso. Los servicios es un buen filtro de eso, para la bendición, ¿sí? Entre otras cosas, cabe resaltar, o sea, a ti el servicio te sirve para tu edificación personal, ¿sí? Te sirve para mantenerte, sirve para mantener tu contextura, porque cuando uno está al frente de un servicio, ese mismo servicio te obliga a ti a hacer unas modificaciones. Por ejemplo, si el Señor te pone a predicar, pues mínimo te tocará leer la palabra antes de ir a cumplir tu función, ¿sí? Eso al final es bueno en el sentido de que te ayuda a conservar un estado o de buscar un estado
mejor que el que tendrías si no tienes la obligación de hacerlo, ¿sí? Te conserva en ese estado, te enseña y bueno, y demás. Pero una de las cosas que hace el servicio es ser canal de bendición, ¿sí? Por eso cuando tú te vuelves mal obrero, porque nosotros, los que servimos al Señor, estamos aportando, supuestamente estamos aportando a la obra de Cristo. No se le olvide eso, ¿sí? O sea, digamos que nos hacemos colaboradores de un propósito que es interés de Dios, no es interés tuyo. Entonces, como no es interés nuestro, claro, uno le pierde justamente eso, le pierde el interés porque uno dice, no, pues voy, lo hago y lo hago mal, ¿sí? A veces uno viene aquí y hace las cosas mal, pero es por un entendimiento, o sea, lo que está fallando ahí es el entendimiento en tu fe y de lo que representa para ti eso que el Señor te ha llevado a desempeñar, cualquiera que sea tu delegación, tu función, el momento, el lugar donde el Señor te ha puesto, porque no necesariamente estamos hablando del contexto aquí de culto o, o eclesiástico, sino de quién tú eres en las manos de Dios en tu vida diaria, ¿sí? Esta mañana les decía en Salem, a veces uno se vuelve tan inservible en las manos del Señor que tú no tienes ni siquiera, o sea, la persona no es útil, por ejemplo, para inquietar ni siquiera a los que le rodean. ¿Qué quiere decir? De pronto a ti no te interese, ¿sí? Llevar, no sé, el mensaje, llevar el testimonio que se supone deberías llevar, pero quiere decir que en las manos del Señor eres una vasija que no está para la honra, ¿sí? Una vasija que no sirve, una vasija que de pronto está rota, resquebrajada. ¿Qué dice la palabra de esto? Que no recibe honra. ¿Sí se da cuenta cómo el servicio o lo que tú haces como portavoz de Dios bendice tu vida, o sea, te honra? Por eso es que uno, entendiendo esto, pues desde varios frentes, por supuesto, como les digo, pero uno de esos frentes es a mí el servicio me ayuda a mi bendición, ¿sí? Por eso es que tú tienes que hacerlo bien. Por eso es que la persona que entiende eso se esfuerza, ¿sí? Y se compromete con el requerimiento de Dios, ¿sí? Por eso, si tú no estás sirviendo dentro de la iglesia, no es el tema. Pero si tú no te comprometes con ser portavoz de Dios ahí donde el Señor te pone, pues esta es como cortar uno de los flujos por los cuales el Señor podría bendecirte y honrarte, ¿sí? De ahí que hay mucha gente con fe que inclusive se desempeña y cree en el Señor, pero que no se le ve la honra de Dios a la vida de ellos, ¿sí? O sea, se ve una escasez, y no me refiero de tipo económico solamente, sino como puertas cerradas, la puedes entender, ¿sí? Y son muy cristianos, ¿sí? Y hasta conocen palabra, pero ¿qué pasa? Que hay que aprender a moverse en esa relación y entender correctamente. El obediente, el obrero obediente, se vuelve un obrero receptor. Mire, yo estoy segura de que usted le pide cosas al Señor. Y lo sé pues porque a veces a uno se lo comparten. Ayúdame a orar, pastora, por esto, mi trabajo, no sé qué, mi familia, el anhelo de tu corazón, lo que sea. Y está bien y oramos, ¿sí? Pero la manera de mover el corazón del Señor no solamente se va a dar porque tú hagas una oración. Creo que eso está claro, si no ya estuviera respondida esa oración, ¿sí? Tú el corazón del Señor lo mueves cuando eres un obrero que es digno de recibir una honra, ¿sí? Por eso no importa cuál sea nuestra condición, eh, porque le aseguro que, como dijimos, excusas hay y tú vas a encontrar que de pronto no eres el apropiado para, que de pronto no tienes las cualidades para, que eso le pasó a Moisés, le pasó a todo el mundo, ¿sí? Que uno dice, no, pero pues el Señor me pone a mí a hablar o llevar este mensaje o a cumplir determinada función, pero yo soy el que no tiene la capacidad, ¿sí? Y uno se contraría con eso, pero
Si tienes fe y conocimiento de la palabra, o sea, te das cuenta de lo que dice y dices, bueno, pero no soy el único, ¿sí? El Señor a todos sus siervos los ha usado de esta manera tan milagrosa casi, que uno dice, pues el menos aprobado, y así lo menciona Pablo, soy yo, ¿sí? El que menos tiene fuerzas, ínfulas para esto soy yo, pero entiendo que el Señor a través de esto que Él me está poniendo me quiere honrar, ¿sí? Quiere ver si yo tengo la capacidad de ser receptor, ¿sí? Eh, Dice la palabra que las ventanas de los cielos están como abiertas, ¿no? Como dispuestas para lo que sea que el Señor quiera otorgar. El tema se corta aquí, a nivel de nosotros, ¿sí? Por eso no hay ninguna obra que tú hagas por medio de la fe que salga infructuosa. Párele bolas a eso, ¿sí? Dice la palabra que Él no se olvida de la obra de amor. O sea, Él eso te lo paga. ¿Sí me hago entender? Todo lo que tú hagas por medio de la fe tiene su consecuencia positiva. O sea que si yo vengo y cumplo mi función y predico y me esfuerzo, a veces hasta negándose uno a sí mismo, es porque yo sé que es mi fe demandándome delante del Señor algo y porque hay un interés de posicionamiento, ¿sí? Esto es así hasta en lo humano, imagínense, usted con su jefe dice no, pero, o con sus clientes dice no, pero puedo estar sin ganas, pero delante del jefe o delante del cliente, uno trata de mostrarse pues eh, lo mejor posible, ¿sí? Para pasar ese filtro. Así mismo es delante del Señor, o sea, uno dice, no, Señor, pero yo voy y cumplo, ¿sí? No, que no tengo ganas, voy y cumplo. No, que me cuesta, me esfuerzo, ¿sí? Y todo lo que usted pues pueda filtrar por ahí de sus conductas delante del Señor. Este entendimiento bendice al pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando encontramos en la palabra, porque eso lo hablamos también en estos días, de esa carencia de fuerza, creo que, bueno, no recuerdo el pasaje que estudiamos hace poco, pero menciona eso, ¿no? Que él levanta o que da fuerzas como la de las águilas, algo así creo que se mencionaba, ¿sí? Acá mire que dice las fuerzas como las del búfalo. Cuando uno lee eso, uno piensa, no, pues el creyente es un búfalo, ¿no? Lleno de vigor y de ánimo para hacer las cosas, y es todo lo contrario, o sea, el creyente necesita que el Espíritu de Dios inyecte una porción de algo de Él para tener la capacidad para determinada cosa. Acuérdese que nosotros estamos en la carne, ¿sí? Y la carne se cansa aún con cosas que son suaves, que era lo que mencionábamos, ¿sí? Uno, hasta la mente se le cansa. No has hecho nada todo el día, pero tu mente se deteriora. Entonces, cuando la palabra nos habla de esto, es la necesidad que tenemos de que el Señor intervenga. Por eso, todo siervo de Dios va a verse en la situación conflictiva de que si el Señor no te da fuerza, tú encuentras que dentro de ti no hay eh, la gasolina, por decirlo de alguna manera, para avanzar, ¿sí? Y yo me imagino también que usted en ocasiones lo ha sentido. Uno dice, se te vuelve pesada la experiencia, ¿sí? Entonces, esto de las fuerzas como las del búfalo, eh, primero es un requerimiento que nosotros le hacemos al Señor, ¿sí? Le pedimos, porque viene de el entender que no hay esa fuerza. Y luego dice, seré ungido con aceite fresco. Y esta es la parte que el Señor pues me lleva como a resaltar aquí, porque si hay algo de lo que carece la iglesia es de aceite, ¿sí? Y habla del aceite fresco, o sea, es como una cuestión renovada. Tú pudiste haber recibido, y mejor dicho, tú por allá en el Congreso, o en una campaña, o en tus primeras experiencias te llenaste del ímpetu que la fe te provoca, de pronto, ¿sí? Cuando quisiste comenzar a servir, comenzaste a servir porque tu fe
te impulsaba a hacerlo, seguramente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que esto tiene que renovarse. O sea, lo que usted y yo venimos a hacer aquí, por eso esto es continuo, ¿sí? Es llenar la vasija de aceite. El aceite, dice la palabra, que es algo que uno compra, ¿sí? Esto está escrito en la parábola de las 10 vírgenes. Nadie te va a llenar a ti tu vasija de aceite si no vas tú. Por eso ir y comprar. Sí, y les dicen, no, pero denos de su aceite, les dicen las vírgenes imprudentes a las prudentes, y les dicen, no, porque cada quien tiene su porción. Y si algo uno va a comprobar en este camino es que esto es personal, ¿sí? Que aquí no se sostiene ni amistad, ni empatías, ni familiaridades, al contrario, la parte familiar dentro el camino de fe se vuelve muy pesado, se vuelve hasta una situación de tropiezo a veces, porque pues tú te encuentras con cosas que retan tu fe mucho más de lo que pasa con personas pues que no son tan allegadas a ti y demás, ¿sí? Pero eso es algo que hay que ir a comprar, ¿sí? Quiere decir que esa porción de la fuerza del búfalo y esa porción del aceite fresco te corresponde tramitarla a ti delante del Señor. Él es el que la otorga, ¿sí? Pero te toca a ti hacerlo. ¿Cómo se hace? Haciendo lo que demanda tu fe, ¿sí? Por eso es que uno dice, no, y a veces uno se da ciertos permisos también, uno dice, no, pero es que estoy cansado y tienes toda la razón, todos lo hemos sentido, no, pero es que eh, hay personas que lo pueden hacer, a veces hasta mejor que uno dice, no, mejor cedo para que el otro pase y haga la función, pero tú estás no haciendo lo que tu fe te demanda, ¿sí? Por eso, inclusive, el acudir al momento de la reunión, al culto, usted sabe que también a veces hasta eso se vuelve el, el conflicto, ¿sí? Y uno dice, ay, ¿será que no? Hoy no voy a ir. ¿Por qué? Porque tu fe te demanda una cosa, tu carne, tu situación personal te demanda otra. Si tú haces lo que tu fe te demanda, estás siendo obediente, ¿sí? Estás acudiendo, es decir, estás moviendo tus pies para ir a un lugar, así como las vírgenes le decían a las otras vírgenes, vayan a comprar, ¿sí? Ustedes vayan a comprar. ¿Dónde se compra esto? Entre otras cosas, el aceite fresco, quiero decir, en la iglesia, ¿sí? O sea, el lugar donde uno viene a comprar como esa gasolina o esa inyección de fe, es como en las gasolineras. Tú tienes tu carro y te toca periódicamente estar yendo al lugar donde la venden. Lo mismo ocurre acá. Por eso la persona que está decaída en su fe, una de las cosas primeras que le sucede es que no puede acudir. ¿Sí? Es como que hay un obstáculo mayor que, la, que, ese forcejeo interno se te vuelve más grande que tú o que tu voluntad, el poder cumplir. Si tú sirves, entonces se te vuelve más grande que tú el no poder cumplir, ¿sí? Por múltiples razones y circunstancias que vayas a ir encontrando, ¿sí? Este salmo, que es un salmo, sí, este salmo que estamos estudiando, eh, dice que es un cántico para el día de reposo y se entiende que es un cántico para el momento del culto, ¿sí? O sea, es para el momento en el que tú dices, aquí en la reflexión que se supone que este momento proporciona a la vida personal, en este contexto se está dando, ¿sí? Entonces el salmista aquí está diciendo, los malos se han levantado, han hecho de todo, yo he visto cómo tú los has eh, apartado, bueno, y hace una serie de reflexiones y llega a esta reflexión, que es el objeto del estudio de hoy, pero tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Cuando usted se le olvide por qué está acudiendo o cuando usted piense que usted está yendo a la iglesia porque tiene servicio, por ejemplo, acuérdese que no, que usted está acudiendo para ser ungido con aceite fresco, para que se le renueve.
que no necesariamente usted lo va a sentir como tal, ¿sí? En la parte anímica, digamos, pero que a nivel espiritual uno se está cargando de algo, ¿sí? La palabra que el Señor provee para la iglesia no siempre es la misma, ¿sí? O sea, si de algo el Señor se encarga es de esa frescura del alimento. Es más, según quienes vengan, la palabra cambia, se lo garantizo que yo tenía otro tema. Por ejemplo, si me hago entender, o sea, el Señor va haciendo su gestión según lo que tiene enfrente. ¿Quiénes son los que tienen enfrente? Los que se dejan, eh, ¿cómo se dice? Cuando el alfarero le da forma, los que se dejan moldear, ¿sí? Los que se dejan moldear son los que dicen, no quiero, pero ahí voy. Eso es humillación para tu carne, para tu alma. Ah, no quiero, me cuesta, pero estoy por ti, Señor, porque mi fe me demanda que delante de ti yo haga esta gestión, cualquiera que sea. ¿Sí? Y estos son los obedientes delante del Señor. O sea, los obedientes no son los que tienen perfección de obras en la conducta, sino los que se mantienen en ese rigor. Acuérdese que para ser obediente toca estar bajo la autoridad de Dios, bajo el imperio de Dios. ¿Sí? Y cuando uno habla de eso, no se refiere a otra cosa, sino a una imposición. ¿Sí? Cuando uno tiene un jefe encima, no es un amigo el jefe. ¿Sí? El jefe es la persona que te dice, no, mira, esto está mal, corrígelo. ¿Sí? La persona que te incomoda, la persona a la que le tienes que dar cuentas. Eso tenemos nosotros cuando nos hacemos parte. ¿Sí? O sea, la diferencia entre el impío y el justo es que nosotros tenemos un rigor fuerte encima, que es la autoridad de Dios. Por eso ya tú no vas a donde quisieras ir, sino que haces lo que el Señor te está demandando que tú hagas según el momento que tengas. ¿Sí? Esto va en consonancia también con el servicio. La gente que empieza a hacer el servicio como le da la gana se equivoca en esto. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Más que de pronto que uno diga, no, es que esta persona, digamos a nivel aquí de nosotros, que uno note que una persona es un mal siervo porque se le dijo que haga determinada cosa y no lo hizo. Más que eso, es que la persona no puede atraer a su vida esa área de bendición necesaria o que pide o que requiere. Puede seguir siendo creyente, sí, puede seguir siendo salvo, incluso puede seguirle sirviendo al Señor, pero el canal de bendición está cortado. Si tú no te logras someter al requerimiento de Dios, sea por medio de tus autoridades o por medio de las condiciones que el Señor te permite, no importa, pero acuérdese que siempre estamos bajo el dominio de Dios. O sea que si uno viene acá es porque el Señor te lo demanda, ¿sí? Si tú en tu casa actúas de una manera u otra, tú dices, no, lo que pasa es que yo quisiera responderle a fulano o a fulana de esta manera, pero es que el Señor me demanda de otra manera, ¿sí? No, yo quisiera ganarme la vida, ganarme el dinero con ciertos atajos que a veces la gente hace, ¿no? Medio torcidillos por ahí, pero a ti no, a ti te toca el camino largo. Uno dice, no, mientras otros ganan de una manera fácil, a mí me toca el proceso. ¿Por qué? Porque el Señor te lo está demandando. Todo eso es el gobierno de Dios sobre tu vida, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, te toca cumplir de esa manera, te toca disciplinarte de esa manera, o nos toca, pues, ¿no? Nos toca a todos disciplinarnos de esa manera para tocar el corazón del Señor, ¿sí? Para hacernos merecedores de esa porción de bendición de la que habla aquí, ¿sí? Y estar cargados de esa unción o de ese aceite. El ungir en el Antiguo Testamento hace referencia primero a un favor. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, que a David lo ungió Samuel con el aceite, no fue rey ahí mismo, pero es como decir, él ya tiene el favor, o sea, no importaba quién se interponga en el camino, ya tenía el favor, ¿sí? Y otra cosa importante, tiene la autoridad. Cuando tú te vuelves obediente,
Cuando tú logras llenarte o que el Señor te unja con ese aceite, el Señor te posiciona, en el sentido de que tienes una autoridad espiritual para determinada cosa. Entonces tú te vuelves ahí sí útil en las manos del Señor. O sea, cuando uno habla de autoridad, mire que cómo uno nota que una persona es de la realeza, por ejemplo, por la corona, ¿sí? Solo dice, es que el rey carga su elemento que lo identifica, ¿sí? Eso es autoridad, que si usted se pone a ver en la vida real, es la única diferencia, ¿sí? Entre un ser humano y otro, que sea de la realeza, tiene la corona, tiene la autoridad. Quiere decir que tiene el aval, tiene la puerta abierta, puede tener influencia, puede tener, puede abrir puertas, ¿sí? Tiene una situación que le da cierto poder, ¿sí? En el contexto en el que se mueva. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo, por eso algunos demonios se reían de unos que trataban de echarlos fuera, ¿sí? Por eso la gente, aún el impío, reconoce el favor de Dios en el que está siendo avalado por Dios. O sea, la bendición es algo que se va a ir imponiendo, se nota de parte de Dios, ¿sí? Y las personas lo ven y lo expresan. Por mucha rabia y envidia y lo que se tenga, eso le pasa al pueblo de Israel, ¿sí? Que donde va, por mucho ataque y lo que sea, el ataque inclusive viene de esa incomodidad de la capacidad de ese pueblo, ¿sí? Eso lo vemos, pues ahorita está a flor de piel el tema, ¿no? En las noticias y demás. Porque el Señor actúa de esas maneras para validar, ¿sí? Son como incentivos de parte de Dios, por eso le digo, no es que si tú no te metes en esto, no, el Señor no te salva o no, simplemente el Señor promueve la conducta que se parece a la de Él, ¿sí? Al de los talentos, exalta al que tuvo que exaltar y, y ya, ¿sí? Y hubo uno que trabajó más que el otro y a cada uno le da su parte, como quien dice, a cada uno le da su porción. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, dice, pero tú has exaltado mi poder. O sea, lo que hablábamos. O sea, Él se encarga de potenciar aún las capacidades. Mire que esto es complicado que ocurra. Solamente por el poder del Señor se puede ver este milagro, por ejemplo, que tú no tengas la capacidad, o que yo no tenga la capacidad, pero que el Señor hace como que eso se voltea y de repente parece que sí, ¿sí? Como les menciono a Moisés, esto le pasó, esta situación de decir no tengo ni la voz ni la forma de hablar. ¿Qué hizo Dios? Exaltar el poder de Él, que era minúsculo, haciendo milagros y prodigios, ¿sí? Por eso a Moisés sí le dio señales del Señor, ¿sí? Y Moisés era consciente, o sea, si meto la mano aquí aquí adentro y la saco y sale de esta manera, esto es algo que no es obra mía. Si yo tiro la vara y se convierte en serpiente, él sabía que eso no era obra de él. Y el creyente va a experimentar cosas así. Si yo hablo y el Señor se mueve, sé que no es por obra mía. Si el Señor me ha ayudado hasta aquí, no es porque yo sea muy inteligente o muy capacitado, en lo que sea que tú lleves esta bandera, porque esto es como eso, ¿sí? Como un factor de identificación de algunos que lo logran adquirir, ¿sí? Yo sé que es poder del Señor. Y cuando eso se convierte en constante, ahí sí uno puede decir que en uno opera el poder del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía algo así, ¿sí? Decía, eh, bueno, no recuerdo el pasaje, pero más o menos, no soy yo el que está al frente de estas
eh, de estos resultados, se puede decir, o de estas obras que ustedes miren con sus ojos. ¿Sí? Entonces, mire, cuando usted sienta eso, porque toda esta reflexión o esta enseñanza viene del desconcierto de ver a los injustos prosperar. Acuérdese que a usted el Señor le ha dado la capacidad de gestionar por medio de él su bendición, de que el Señor está dispuesto a abrirte las ventanas de los cielos cuando en ti encuentra una capacidad receptora, una contextura receptora, ¿sí? Que tiene que ver con entender el gobierno de Dios, con ser sumiso delante del Señor, ser obediente, ser esforzado, ser buen obrero, ¿sí? Cuando a usted le falten las ganas y las fuerzas para esforzarse y cuando se le olvide por qué es que hace las cosas, acuérdese que usted está delante del Señor. Y que si yo hago esto, Señor, es para agradarte a ti, para que tú me veas en mi fe, porque esto es lo que mi fe me demanda, y ser aprobado y bendecido por ti. Vamos a orar.